¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Un gusto poder hablar con vos y gracias por la comunicación. Cuando escuchaste que Juan José Sichowski, hoy presidente del bloque Movimiento por lo que Viene, dijo que no se acordaba lo que firmó y empezó a girar el tema de las renuncias en blanco, ¿qué es lo Sí. primero que se te ocurrió? Mira, primero que cada uno es responsable de sus actos, pero lo que me preocupa de sobremanera es que nosotros, bueno, cualquier órgano legislativo en definitiva lo que hace es regular la vida de las personas, ¿no? Y si nos eligen las personas y después depende cómo votás o no de un condicionamiento, de una firma, de una renuncia en blanco, me parece una gravedad inusitada, digamos, ¿no? Y si bien es cierto, no estábamos en sesión, pero había pasado como bueno, y se firma una renuncia en blanco, ¿viste? Y si no votás de acuerdo como diga el conductor, te sacan la renuncia y te presentan, y me parece lo vuelvo a repetir, de una gravedad que había que plantearlo, que hay que investigarlo, porque además hay esta pregunta que vos hiciste, es decir, ¿las firmas en blanco solo las firmaban los diputados o también lo firmaban los jueces antes de asumir y con eso lo condicionaba? Y yo no estoy contando una historia rara, ayer lo conté, un caso en San Luis que fue resuelto después de 20 años, en donde se llegó a una pena de prisión de 6 años por cohecho a dos ministros del Ejecutivo Provincial, que ejecutaban de renuncia firmada en blanco a los jueces, que no querían hacer lo que decía el gobernador. Entonces, en ese sentido es donde me pareció que había que hacer un llamado de atención también en que, como te decía, sancionamos leyes que son importantes y que me hacen preguntar, che, ¿todos votaron de acuerdo a su conciencia, votaron lo que pensaban, o en realidad votaban porque había una renuncia en blanco pronta a ejecutarse si no cumplían esa orden? Yo ayer lo expliqué con una teoría que tiene que ver con una teoría económica, un desarrollo de teoría económica, que es la teoría de los juegos. Y lo que pasa es que en el medio, en este desarrollo de teoría de juego en que nadie actúa de manera diferente porque el costo que tiene es, en este caso, la presentación de la renuncia en blanco, queda siempre igual, y eso se traslada en ámbito legislativo a la tranquilidad, a que parece que hay armonía, eh, pero cuando viene un jugador externo que garantiza que hay irregularidades que no se van a cumplir, por ejemplo, la presentación de la renuncia en blanco, cada uno, y vuelvo a decir, lo dije ayer, pensando en la buena fe, empieza a actuar. Entonces la pregunta es, che, ¿y todas las leyes que votamos o que se votó en la legislatura anterior, que para mí han sido absurdas y que de alguna manera detienen el desarrollo de la provincia, lo votaron todos convencidos o era fruto de esta renuncia en blanco que existía? Y yo también hice ayer un llamado al presidente de la legislatura que, digamos, tenga la responsabilidad del momento de recibir esa denuncia, saber que es pasible de, de la configuración de este delito de Ahora, ejercicio. Y vuelvo a Martín, decir, yo porque yo creo que la libertad del legislador, ¿no? escuché completa la sesión ayer y sobre todo repasé varias veces lo que vos dijiste al momento de tomar la palabra con respecto a este tema. Ujú. ¿Vos crees que estamos en la antesala de un gran escándalo político e institucional si esto se profundiza? Y claro que sí, porque la verdad que el legislador no tiene que tener condicionamientos de tener una renuncia firmada en blanco. La renuncia tiene que ser propia expresión en el momento y de la voluntad del legislador. No pueden condicionar al legislador a votar de una u otra manera. Y no es una expresión de deseo mía. A mí me pasó a nivel nacional, y están los fallos de la Sebrini y de Cubría del año pasado, está a disposición de Cámara Nacional Electoral las decisiones. No hay posibilidad de presionar al momento de votar a los legisladores. La gente, por más que el sistema para elección sean los partidos, la Constitución Nacional en su artículo 22 y la Constitución Provincial y también las cartas orgánicas municipales establecen que la gente elige sus representantes y que son sus representantes los que votan. Entonces me parece un grado de condicionamiento al momento de votar que no es bueno en el ejercicio democrático y que en realidad se empieza a trasladar en lo que parecía la tranquilidad, lo que parecía la armonía en el ámbito legislativo, no era tan. Yo lo dije, era puro hachazo por el lomo, ¿no? Era puro cajonazo de la renuncia a disposición para que nadie pueda discutir
cuestiones que me parece que la provincia debe discutir en el contexto en el que estamos, digamos, ¿no? Entonces, yo pretendo que esto avance en el sentido de si están las renuncias, pero aún con más gravedad advirtiendo de, ojo con recibir las denuncias y que como que nada pasó y empezar a sacar diputados, ¿no? ¿Crees que hay jueces en la provincia de Misiones que firmaron en blanco sus renuncias? No, no me consta. La verdad que hacer una aseveración de ese tipo no me consta. Yo lo dije en el sentido de que ha ocurrido, que esas renuncias también en otra provincia se han firmado por jueces. Y eso condiciona de alguna manera claramente a los jueces. De hecho, un juez en ese proceso fue destituido porque se negó a una orden de actuar sobre dos jueces más, digamos. Entonces, la verdad que no me consta eso de la justicia, pero creo que son momentos para dejar en evidencia que existe ese mecanismo, que existía ese mecanismo, no declarado por mí, no dicho por una supuesta, digamos, afirmación mía, sino que propios diputados, porque no fue uno solo, fueron varios diputados y después ratificando al cuerpo diciendo, che, si presentan renuncia en blanco no son nuestras, a la pucha. Entonces existen. Entonces no fue una aseveración o una suposición de algún periodista o algún político que intentó sacar rédito de que supuestamente existen. No, claramente existen y, y ¿por qué no podrían existir si en otra provincia también existió en el Poder Judicial? Lo que pone en situación también a la justicia, que es en definitiva la que interviene en los procesos judiciales y es la que puede sancionar o no algún comportamiento civil o penal a algún dirigente político, ¿no? Ahora, entiendo que son cosas totalmente diferentes, pero si lo llevamos a un proceso judicial, tomando en cuenta qué es lo que el legislador votó, votó bajo presión. Todas esas votaciones están invalidadas. Bueno, sí, totalmente, pero es lo que estoy Digo, diciendo. estamos Es por decir, eso hago foco en esto, Martín, porque me parece que ¿sabes por también qué, ayer Ariel? hay Ujú. sectores que, bueno, presentó Arjol, es una bancada, no le demos pelota, si pasa, pasa. Pero acá estamos hablando, la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones ya tuvo un antecedente con Lucho Viana y la diputada Peti Garallo. Ujú. Ahí hubo falsificación de firma, era otra cosa. Pero esto me parece que es un escándalo de igual magnitud. Si esto se profundiza, ya es cierto, son varios legisladores del oficialismo o de los oficialismos, no sabemos si estamos ante un gobierno de coalición, el gobernador es de un espacio político, el vicegobernador es de otro, técnicamente sería un gobierno de coalición, por más que hay mucha gente no quiere escuchar ese nombre, pero esta interna en el oficialismo, en los oficialismos, está dejando características que yo creo que hay que profundizarlas porque hay que tirar el hilo y nos vamos a encontrar con otra cosa. Este tema, por ejemplo, las renuncias en blanco, es gravísimo. Hay que, sí, hay que tirar el hilo para que se terminen estas manipulaciones, porque lo más grave, así como lo decía lo de la justicia, también en el legislativo terminás sancionando leyes que no fueron actuadas en principio, digo, bajo la autonomía del legislador. Y che, yo estoy de acuerdo con esto. Me parece que había posibilidad de opinar, había posibilidad de disentir, había posibilidad de votar distinto. Y me parece que había una dinámica, yo no soy quien porque tengo pocos meses en la legislatura provincial, pero había por lo menos hasta ahora una dinámica que era una dinámica de imposición y no de diálogo. Es casi absurdo que yo te diga que en los pocos más de 6 meses que estoy en la legislatura provincial no he tenido un solo diálogo con el presidente de la legislatura, ¿Por qué? que no hemos avanzado y porque la verdad que no lo sé, Ariel, la verdad que había seguramente una persona que decía, che, vos podés hablar con este, vos podés, la sesión se habla con esto, y no se hablan con otra persona. De hecho, el presidente del bloque anterior, de no sé cómo llamarlo, pero los diálogos eran para que yo le comunique que iba a presentar. Le digo, che, pero hagamos labor parlamentaria, acordemos los temas que se va a presentar, porque también hay que organizar en una legislatura de 40 quién habla, cuáles van a ser los temas a tratar de manera organizada. No podíamos lograrlo. Y no podíamos lograrlo. Entonces, también había fruto de este papel que pocos sabíamos, evidentemente, una actitud de una persona que decidía los temas, de quién eran los temas y cómo se hablaba. Bueno,
creo que se termina, y cuando uno empieza a tirar el hilo, estas cuestiones lo que hacen es desfigurar los regímenes democráticos, representativos, y bueno, cuando se rompe eso, la verdad que se generan espacios de mayor diálogo, y me parece que no hay que dejarlo pasar como totalmente inadvertido y como que, bueno, se firma en renuncia en blanco y siempre fue así. La verdad, mira, yo fui candidato a concejal, a diputado nacional, nunca me hicieron firmar renuncias en blanco, no era algo normal en todos los espacios en donde se firmaban renuncias en blanco. O sea, yo no puedo normalizar como que bueno y así, no. La verdad que para mí no tiene que ser así, y por eso lo planteé ayer y lo dejé planteado en el contexto en donde, vuelvo a decirlo, no es una expresión personal y es una actitud delictiva de quien intente ejecutar esa renuncia en blanco, ¿no? Hay dos responsables, el que hizo firmar y el que firmó. Bueno, el que firmó porque no sabe ni qué firmó, ¿no? O sea, y el que firmó también es responsable porque termina aceptando algo. ¿Por qué? Por la voluntad de en algún momento poder colgar un cuadrito que diga diputado. ¿De qué sirve? ¿Vas a ser diputado para qué? ¿Para recibir órdenes y no para poder opinar? Me parece que la responsabilidad es de los dos. Realmente hay una mayor responsabilidad de quien pone a disposición esa renuncia, pero también de quien se somete a esa decisión, ¿no? ¿Esto pasó ahora a comisión, Martín? Bueno, esto pasó a comisión, veremos si se lo trata. El pedido es no solo un pedido del contenido, si bien tiene una primera disposición que es el repudio a estas actitudes. Después su texto hace referencia a cuestiones que tienen que ver con la investigación, con la abstención de recibir este tipo de renuncias, con investigar si consta algún tipo de pedido de renuncia presentado y demás, cosa de poder evitar que, sobre todo, no solo ahora, sino hacia adelante, que esta actitud se repita. Y es más, la sesión próxima, porque esta actitud se repite, y si bien, yo le decía, la Constitución no es clara, los organismos y constituciones, por ejemplo, de España son mucho más claras en esta que se llama actitud imperativa, ¿no?, que está regulada en algunas constituciones, y por eso en la sesión próxima voy a presentar una modificación al Código Electoral que prohíba claramente cualquier mecanismo que intente de alguna manera, como es la renuncia anticipada, condicionar la voluntad del legislador. Así que la sesión que viene voy a presentar no solo una declaración, sino también una reforma electoral que tenga profundidad en dejar claro que estas actitudes que intentan de alguna manera condicionar a los legisladores que ingresan en la legislatura o los concejales no está bien y no participa de los principios republicanos y democráticos que tenemos constituidos en nuestro estado, ¿no? Martín, muchas gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo, ¿eh? No, un abrazo para vos, Mariel. Muchas gracias. Informate al instante. Seguinos en nuestra cuenta oficial de X y búscanos como @newsmisiones.